A ver. Ok, entonces, como les decía, la hipertensión arterial, la hipertensión arterial secundaria puede enfocarse a tres grandes grupos. Al grupo de enfermedades renales, al grupo de enfermedades endocrinas o misceláneas. ¿Cuándo yo debo pensar en una hipertensión arterial? En aquellos que tienen menos de 30 años, un inicio súbito, que sea un inicio severo o que sea una hipertensión arterial refractaria. ¿Ok? 30 años. En estos pacientes, ustedes deben sospechar que es una hipertensión arterial secundaria. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente hipertenso, deben preguntar al menos cuatro cosas. Uno, la edad, menos de 30. Dos, el inicio ha sido súbito. Tres, ha sido muy severo el valor de hipertensión arterial. O cuatro, este paciente ya es hipertenso y es hipertenso refractario. Porque si la respuesta es sí, ustedes deben automáticamente pensar en tres cosas. La causa debe ser renal, la causa debe ser endocrina o la causa debe ser una causa miscelánica. Cuando es renal, ustedes se preguntan, ¿será del parénquima renal o será renovascular? Cuando sea endocrina, ustedes se preguntan si tiene un hiperaldosteronismo, una enfermedad de Cushing, un feocromocitoma, un mixedema o hipercalcemia. Y si es otra causa, está dentro de eso está el alcohol, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o farmacológico, ¿no? Y acá están los esteroides, los AINES, la ciclosporina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y según este tipo de patologías, ustedes tendrán que buscar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, tendrán que buscar soplos, tendrán que buscar alteraciones hidroelectrolíticas y establecer un plan de trabajo para eso, ¿ok? Un hipertenso menor de 30 años con un inicio súbito, con una hipertensión arterial muy severa o que sea refractaria, ustedes tienen que sospechar que sea una hipertensión arterial secundaria. Si es secundaria, piensan en tres grupos: renal, endocrina y otras causas. Renal, que sea del parénquima renal, como por ejemplo la poliquistosis renal, la glomerulonefritis, o si puede ser renovascular. Básicamente, la poliarteritis nodosa, la esclerodermia, etcétera, la estenosis de arteria renal. Y en las causas endocrinas está el hiperaldosteronismo, la enfermedad de Cushing, el feocromocitoma, el mixedema y la hipercalcemia. Y dentro de las otras causas, pueden dividirlo ustedes, por ejemplo, en el síndrome de apnea obstructiva del sueño y los farmacológicos. Y también entra el alcohol, ¿no? El alcohol. Recuerden ustedes que, por ejemplo, los pacientes ancianos que no son hipertensos y ahora son hipertensos están sometidos al estrés mental y además pueden estar consumiendo AINES para el dolor articular y eso les puede desencadenar hipertensión arterial no controlada. ¿Ok? Hipertensión arterial secundaria. Entonces, nuestro plan de trabajo en un paciente hipertenso, una vez que ya establecimos que es un hipertenso por volumen o por vasoconstricción, que ya lo graduamos, si es normal alto, grado 1, grado 2, grado 3, y sé que tengo que utilizar por lo menos uno, dos o tres fármacos, ¿no? Y que ya sé que tengo que definir bien esa hipertensión arterial porque puede ser una hipertensión arterial enmascarada, una hipertensión arterial de bata blanca, una hipertensión arterial resistente o una hipertensión arterial secundaria. Lo que tengo que descartar de esos cuatro grupos es que por lo menos sea secundaria. ¿Cuándo va a ser secundaria? Cuando tengo menos de 30 años, cuando sea severa, cuando sea de un grado muy alto o sea una hipertensión resistente. Si tiene estas condiciones, yo automáticamente pienso en que sea renal, endocrina o otras causas que involucran el síndrome de apnea obstructiva del sueño o las farmacológicas. Ok, una vez que tengo este paciente, me tengo que crear un plan de trabajo para poder manejar esa hipertensión arterial. Primero, tengo que identificar el riesgo cardiovascular. Dos, tengo que evaluar las causas secundarias. Y tres, el daño de órgano blanco, ¿no? Las causas secundarias, pues ya las dijimos. Tengo que evaluar el riesgo cardiovascular y el daño de órgano blanco. Entonces, ¿cómo evalúa el riesgo de un paciente? Existen 4 dimensiones para evaluar el riesgo de un paciente, ¿ok? Entonces, en su plan de trabajo, ustedes dicen, ya clasifiqué este hipertenso, es hipertenso, y tengo que establecer primero el riesgo. ¿Cómo establezco el riesgo? En base a 4 dimensiones. ¿Cuál es la primera dimensión? La historia familiar, ¿no? La segunda, la historia de la hipertensión arterial. ¿Cómo aparece esta hipertensión arterial y qué características tiene? Aquello que pueda agravar la hipertensión arterial y revisar los sistemas, ¿ya? Estas son las 4 dimensiones que debo enfocar para evaluar el riesgo de una hipertensión arterial.
la historia de la hipertensión, la historia familiar, los que agravan la hipertensión arterial y la revisión de sistemas. Recordar que una sola medida de presión arterial elevada siempre debe llevarnos a confirmar el valor. Nunca olvidemos eso. Quiere decir que cuando vemos un paciente y le tomamos, por ejemplo, 160/90, no nos podemos quedar con ese valor, sino debemos volverle a tomar la presión en otra ocasión, en mejores condiciones, para poder confirmar ese valor. Porque vean ustedes toda la descarga de trabajo que se tiene que realizar solo por haber medido una presión arterial elevada. O sea, es todo un plan de trabajo, es toda una logística que se tiene que desenvolver para un paciente que sea hipertenso. Por lo tanto, si toman una presión arterial elevada, deben volverla a tomar para poder confirmar que sea hipertenso. Entonces, ¿qué pasa con la historia de la hipertensión? Pues yo tengo que registrar cuánto está durando esa hipertensión arterial. ¿Tiene 1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuán severa es? Eso lo vamos a saber por medio de la clasificación. ¿Es una hipertensión arterial estadio 1, 2, 3? ¿Cuál es el curso de la hipertensión arterial? ¿No? ¿Es una hipertensión arterial resistente? ¿Es una hipertensión arterial que sí responde al tratamiento básico? Si tiene síntomas asociados, ¿cuáles son? Cefalea, visión de luces o visión borrosa, dolor torácico, disnea y los fármacos que puede haber recibido de manera previa. La historia familiar de si tiene hermanos o papás o familiares con hipertensión arterial, si yo sé la causa de la hipertensión arterial, si tiene alguna enfermedad cardiovascular prematura, por ejemplo, yo le encuentro la presión alta, pero ya es diabético, una cosa así. ¿Qué cosas pueden agravar la hipertensión arterial? La ingesta de tabaco, alcohol, drogas estimulantes, la obesidad, un mal estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro grupo está revisar los sistemas en el cual, por ejemplo, tengo que buscar que tenga apnea obstructiva del sueño, enfermedades tiroideas, enfermedades ateroscleróticas o hiperactividad simpática, ¿no? Esto es justo de lo que les hablaba. La hiperactividad simpática caracterizada por cefalea pulsátil, palpitaciones, sudoración, ansiedad. Estas son las 4 dimensiones que ustedes tienen que registrar. En ese sentido, este es un checkbox de por lo menos lo que deberíamos registrar en un paciente que hemos diagnosticado hipertensión arterial y vamos a comenzar a tratar y vamos a comenzar a hacer un plan de trabajo para poder controlar su presión de la mejor manera. Nunca olvidemos registrar la edad, el sexo y la raza. Bueno, no vamos a poner la raza en nuestra historia clínica, pero pues ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que tenemos que tener una idea de esto. Y luego las 4 dimensiones de las que le hablé. Las 4 dimensiones de las que les he hablado. Luego de eso, seguimos estratificando el riesgo. ¿Por qué tenemos que estratificar el riesgo? Porque ya se los mencioné. Este es el riesgo de poder producir una enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las complicaciones cardiovasculares? Accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, falla cardíaca, falla renal. ¿Cuáles son los componentes de la estratificación de riesgo? Ya bien estudiados, están los factores mayores y los daños de órgano blanco. Recuerden ustedes que tenemos que ver el riesgo cardiovascular y el daño de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? Como si les digo que es un infarto y falla cardíaca, el órgano blanco es el corazón. Si les digo que es un accidente cerebrovascular, el órgano blanco es el cerebro. Si les digo que tiene falla renal, el órgano blanco es el riñón. Por lo tanto, los tres principales órganos blancos de la hipertensión arterial son el cerebro, el corazón y el riñón. ¿Ok? También está incluida la parte vascular periférica y la parte ocular. ¿Ok? ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo? Es que este hipertenso ya sea hipertenso, o que este hipertenso fume, que este hipertenso sea obeso, que este hipertenso sea sedentario, que este hipertenso tenga dislipidemia, que tenga diabetes, que ya tenga microalbuminuria, que sea de edad avanzada o que tenga historia familiar de enfermedad cardiovascular previa. ¿Ok? Entonces, el riesgo se va a estratificar tomando en cuenta todos estos factores de riesgo mayores, estos factores de riesgo cardiovascular mayores. Diabetes, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, inactividad física, microalbuminuria, edad, etc. Todo esto suma para estratificar el riesgo. Y ustedes miran, pero doctor, ¿cómo voy a estratificar el riesgo si usted me pone una lista enorme de componentes? Es cierto, y también acá hay otra lista más para que puedan aprender y para complicarles más la vida, ¿no? Porque acá podemos decir quiénes tienen bajo riesgo, quiénes tienen moderado riesgo, quiénes tienen un riesgo alto o muy alto riesgo, muy alto riesgo. ¿Quiénes son al final? Siempre importa lo que más daña, o sea, quiénes tienen muy alto riesgo.
¿Quiénes tienen muy alto riesgo? Aquellos que ya han tenido, que tienen un aneurisma de la aorta, que ya han tenido un accidente cerebrovascular, que ya han tenido un infarto de miocardio o han tenido un síndrome coronario agudo. O sea, ustedes tienen un hipertenso al frente y le dicen, señor, ¿usted tiene alguna otra enfermedad cardiovascular? Ah, sí, yo me infarté el año pasado. Pues ese paciente es de muy alto riesgo y ustedes tienen que controlar la presión arterial. No, yo tengo un aneurisma de aorta. Pues tienen que controlar la presión arterial porque es de muy alto riesgo. Ah, el año pasado me dio un infarto cerebral, también de muy alto riesgo. ¿Ok? Entonces, así se estratifica el riesgo. Pero para poder mejorar las cosas, porque sabemos que no es fácil estratificar el riesgo, no es fácil estratificar el riesgo, han aparecido calculadoras para poder estratificar el riesgo. Y toman en cuenta, por ejemplo, 1 o 2 factores de riesgo, 3 factores de riesgo, o que sea diabético, renal, en estadio 3, o tenga más de 4 factores de riesgo. Ok. Dentro de esto también existe un perfil de exámenes auxiliares que tenemos que solicitar para poder estratificar el riesgo. Vean ustedes que, por ejemplo, si ustedes quieren estratificar el riesgo y quieren saber si tienen dislipidemia, pues le tendrán que pedir un perfil lipídico, ¿no? Etcétera. Eh, ok. Les voy a dar 5 minutos para que puedan descansar porque ya hemos avanzado bastante en la clase. Tienen 5 minutos para descansar.